Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Econocrítica. En este caso, que estamos en jueves, nos toca debatir, profundizar nuestros conocimientos y qué mejor tema para hacerlo que el de la brecha de género, desigualdades económicas entre hombres y mujeres. Este debate surge, de hecho, os tengo que contar un poquito cuál fue el trasfondo, ya que invitamos hace tiempo a Rosana Kramer a este canal para hablar de un montón de cosas y un tema que salió generó cierta polémica y como no le dio tiempo a Rosana a extenderse, pues la idea en la que quedamos era que hiciésemos un debate para conocer tanto sus ideas como también otros puntos de vista diferentes sobre, bueno, desde un punto de vista feminista y de izquierda, pues matices y diferencias que pueda haber de opinión. Entonces, Rosana se prestó muy amablemente a venir aquí otra vez y también tenemos con nosotros a Julia Costanzo. Voy a pasar a resumir sus currículum. A Rosana ya la conocéis mucho, pero en cualquier caso os comento que ella es licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, youtuber, es autora de 8 libros de filosofía y de trabajos académicos sobre el tema, entre los cuales un libro y un artículo académico están directamente relacionados con el tema de hoy. El patriarcado no existe más, del año 2020 de Editorial Galerna. Y el artículo sobre la relación entre biología y sociedad en materia de género, publicado en la revista española con revisión de pares Disputatio, y titulado ¿Es sexista reconocer que hombres y mujeres no son idénticos? Una evaluación crítica de la retórica neurofeminista. Y a Julia Costanzo os la presento a continuación. Ella es socióloga, experta de género y estudios feministas, es doctora en Medio Ambiente y Sociedad por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, con una tesis doctoral summa cum laude sobre ecofeminismos. Es investigadora postdoctoral en el Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León, o lo fue, y miembro de los grupos de investigación Economía Ecológica, Economía Feminista y Desarrollo de la misma Universidad de Sevilla. Y también del grupo de investigación Economía Aplicada de la ULE, de la Universidad de León. Forma parte también del grupo de trabajo Mujeres, Agroecología y Economía Solidaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Os doy las gracias a las dos de verdad por estar aquí. Yo creo que esto va a ser una maravilla, un placer para nosotros, para aprender sobre este tema que tiene muchísimas aristas y que no tenemos muchísimo tiempo, pero desde luego aprenderemos todos muchísimo y nos enriqueceremos. Y como no tenemos mucho tiempo, desgraciadamente, pues vamos a ser un poco escrupulosos con la estructura del debate, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, en la que había más gente. El debate del último día, pues la verdad es que fue un poco brusco porque se pisaban con las voces. Aquí voy a ser, como digo, muy escrupuloso con el tiempo y lo hemos estructurado de forma consensuada entre los tres a través de 3 bloques. Entonces, 3 bloques de 20 minutos cada uno y cada una de las invitadas tendría 10 minutos, que lo vamos a dividir en 2 bloques para que pueda haber cierto dinamismo y a su vez, ¿no? Y que se pueda responder y matizar lo que se ha comentado, ¿no? Así que ya sabéis que si os gusta el contenido, darle like, compartir y todo eso, por supuesto, no hace falta que me explaye en esto. Y nada, ya con dicho este preámbulo, pues para poder respetar los tiempos y tal, pues damos paso. Os voy a presentar el primer bloque y la pregunta que la inicia es la siguiente. Hemos consensuado también que empiece Julia a comentar. La pregunta sería, ¿existe brecha salarial entre hombres y mujeres? De ser así, ¿qué factores la explicarían? ¿Y qué es el techo de cristal y suelo pegajoso? Como pregunta añadida. Cuando quieras, Julia, y muchas gracias, de verdad. Vale, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estas preguntas. Bueno, si existe la brecha salarial, pues por mi parte sí, por supuesto que existe. En realidad la brecha salarial es un dato que hoy en día se usa mucho, no solamente en los estudios feministas o de género, sino en general en la economía. Y es un dato muy sencillo, es un indicador de la diferencia de ingresos, la media de ingresos entre hombres y mujeres. Más en lo específico es el porcentaje de la media de ingresos brutos por hora de los hombres. Es decir, que indica que pues, las mujeres ganan menos dinero. Es verdad que es un tipo de indicador que se está debatiendo mucho por no entrar en determinadas cuestiones, como por ejemplo la educación, el tipo de empleo, las horas de trabajo. Pero sí nos da una fotografía
sencilla sobre desigualdades de ingresos. Sí hay brecha salarial en todo el mundo. Pero el porcentaje varía de país a país. Se habla de estos porcentajes muy a menudo en foros como el Foro Económico Mundial. Y bueno, yo no controlo, por supuesto, todos los datos sobre brechas salariales en todo el mundo, pero sí, por ejemplo, me conozco los datos sobre Europa. Europa es una zona del mundo donde está mejorando, se está reduciendo la brecha salarial. Por ejemplo, hace unos años era el 18%, estoy hablando de media, por supuesto, y ahora está al 12,7%, y en este sentido España pues tiene una brecha. Yo soy una optimista, siempre veo las cosas de una forma positiva. Y bueno, en España, España es uno de los países con mejor brecha salarial, aún así tiene un 8,7%, que para entender bien lo que significa es que a paridad de salario, pues un hombre, por 100 euros que está ganando un hombre, una mujer está ganando 87, algo. Que para entrar más, esto implica que los hombres ganan 5.000 euros al año más que una mujer, que en términos de hora implica 1 mes y medio más de trabajo de una mujer para compensar esta diferencia. Lo que implican los otros dos conceptos que has preguntado, ¿no? Que están muy conectados con la brecha salarial, son el techo de cristal y el suelo pegajoso. El techo de cristal o segregación vertical es esta falta de oportunidad de llegar pues a unos puestos de trabajo con capacidad, con poder decisorio por parte de las mujeres, es decir, los puestos más altos, ¿no? Y la segregación horizontal, o en términos populares suelo pegajoso, pues es esta imposibilidad de salir o bien del hogar o bien de sí salir del hogar, pero estar horizontalmente en unos tipos de trabajos que se visualizan como trabajos femeninos, por características que creo que veremos más adelante, y entonces que son trabajos como atender al público, educación, cuidados. Y esto da un nivel de precariedad, ¿vale? Entonces, pegajoso por la imposibilidad de salir del sitio o del hogar o bien de estos roles, pero también que implica una precariedad. Y en este sentido, concluir este primer bloque diciendo que estos son datos, fotografías. Por supuesto, la brecha salarial no da una fotografía completa, porque no nos explica el porqué de las cosas, solo nos dice que hay una diferencia y no entra en por qué hay esta diferencia, y creo que lo veremos más adelante. Y, por ejemplo, hay datos de brechas salariales que son a favor de mujeres. Por ejemplo, en el caso de en España, porque los datos de España me los conozco más. En España, por debajo de los 25 años, las mujeres cobran más. ¿Pero por qué? Porque en esta franja de edad las mujeres suelen tener una formación más alta, y esto también tiene que ver con cuestiones de género, que veremos más adelante a lo mejor, pero esto es un dato relativo. De una forma más absoluta, pues no, siempre las mujeres cobran menos, y es por razones que tienen que ver con las responsabilidades familiares, con la precarización de los trabajos. Creo que estoy ya en mis 5 minutos, ¿verdad? Todavía no. No sé si se ve, tenía pues aquí preparado para... Vale, pero tiene muy poquito más de... Muy poco. Entonces, cerrar con esto. Cerrar diciendo que, pues, ¿a qué responde? O sea, ¿qué nos cuenta la brecha salarial? Que, insisto, es un dato, un indicador muy sencillo. Es más, por ejemplo, es más completo decir brecha de género. La brecha de género sí nos habla de jerarquías, nos habla de tipos de empleo, educación, niveles de participación en activo, etcétera, ¿no? Y de hecho, en el último Foro Económico Mundial, no estoy hablando de lugares particularmente radicales, ¿no? Pero en el último Foro Económico Mundial, ahora fue en enero, pues los datos de 2024 hablaban de que para alcanzar una igualdad, no solamente formal, sino una igualdad económica que tiene que ver con aspectos políticos, pues necesitamos 134 años más para compensar estas diferencias que tenemos.
Insisto, ahora mismo estamos hablando de lo que hay, digamos. Más adelante creo que entraremos de los porqués y de cómo cada uno lo vemos. Pues muchas gracias, Julia. Rosana, cuando quieras. Bueno, primero muchas gracias, Julia, por prestarte al debate. Es la primera vez que logro debatir con una feminista, así que las demás han huido. Lo agradezco realmente de corazón. Y gracias, Eduardo, por organizar este debate. La brecha salarial y el techo de cristal son dos ejemplos de cómo lo que yo llamo el feminismo hegemónico, no porque haya uno solo, hay muchos, pero coinciden en esto, suelen manejar datos que no tienen respaldo empírico o datos mal interpretados. Julia decía recién que la brecha salarial es la diferencia por hora, no es la diferencia por hora. La brecha salarial, tal como se la divulga en todos lados, y la cifra que aparece, por ejemplo, en España, en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, es la suma de todo lo que ganan las mujeres dividida la cantidad de mujeres que trabajan. Y lo mismo con los hombres, sin controlar variables. El INE sí controla variables, es el propio INE el que muestra que cuando se controlan las variables, la brecha salarial se reduce casi a cero. Incluso desglosa por años cuando se puede ajustar variables, por ejemplo, cantidad de horas trabajadas. En España las mujeres por semana trabajan fuera de la casa 6 horas menos que los hombres, en Argentina 10 horas menos que los hombres. Eso no está ajustado, no está ajustado el tipo de trabajo, no está ajustado la distancia al trabajo, no está ajustado el tipo de trabajo parcial o total, se gana más en los trabajos de tiempo completo. No está ajustada la antigüedad tampoco. Una vez que se ajusta, y el propio INE lo hace, la brecha salarial desaparece por completo. ¿Qué es lo que no se ajusta tampoco? Lo que se llama transferencia de ingresos. ¿Cómo se mide eso? Se mide a través del cálculo de los ingresos no laborales. Y las mujeres tienen más ingresos no laborales, acá tengo datos de Argentina, pero también se pueden encontrar los de España, más ingresos no laborales, porque España además creo que es el país que más discrimina a los hombres de cuántos existen en el mundo, después si tengo tiempo voy a dar evidencias de esto. Los ingresos no laborales son cuando hay una economía compartida, división del trabajo, cuando se comparte la casa, especialmente cuando hay hijos, con otra persona, en general un hombre, aunque no necesariamente, hay transferencia de recursos y también el Estado apoya a las mujeres en muchas más cuestiones que a los hombres y por eso las mujeres tienen más ingresos no laborables. ¿Qué pasa? Cuando contabilizamos la cantidad de horas que las mujeres trabajan en casa en tareas de cuidado, vemos que las mujeres tanto en España como en Argentina trabajan más horas. No entre los más jóvenes, hay un estudio de Katarina Weinerman en el libro Familia, Trabajo y Género que muestra cómo las generaciones más jóvenes comparten la crianza de los hijos. Ya no hay una gran diferencia en ese punto. Cuando sumamos lo que trabajan mujeres y hombres fuera y dentro de casa, voy a tomar cifras de España ahora, lo que nos queda es que las mujeres trabajan 6,5 horas más por semana que los hombres. Estoy hablando de trabajo dentro de la casa, no remunerado. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué hipótesis podríamos tener? Bueno, el sexismo sería una hipótesis, pero hay otras. El problema es que el feminismo no las considera. Hipótesis rivales. Ellos hay evidencia de que trabajan más lejos de la casa, que cuando son padres suelen aceptar trabajos que les desagradan más y que quedan más lejos. Las mujeres prefieren trabajos a tiempo parcial. Hay mucha evidencia de esto. Cuando son madres prefieren trabajar a tiempo parcial. Es una de las razones. Otra de las razones es que los trabajos de hombres y mujeres se pagan distintos, los trabajos de cuidado, no todos, porque los trabajos que se derivan del cuidado también son profesiones como odontología, medicina, especialidades dentro de la medicina en donde hay más mujeres que hombres, y esto sí se paga muy bien. Entonces, si queremos reclamar que las mujeres cobren mejor, lo que tenemos que hacer es pedir que ocurra como en Suecia, donde los maestros ganan mejor que en otros países, donde las extensiones del cuidado a nivel profesional se pagan mejor. Los trabajos tecnológicos, que son los que se pagan mejor hoy, no son los que en promedio más eligen las mujeres. Bien. Otra razón por la que las mujeres pueden trabajar más horas en la casa, porque hasta el año de vida las mujeres dan de mamar, los hombres no. Esto no significa que se laven las manos y no hagan nada en la casa, pero hay cuestiones objetivas que hacen que las mujeres tengan que dedicar cuando tienen hijos más tiempo al cuidado, y eso es intransferible. Hay un lindo artículo que les recomiendo que se llama Cuidado con el GAP, del sociólogo Javier Polavieja.
donde él da cuenta de un estudio que hicieron mandando currículums de hombres y mujeres a profesiones en donde predominan los hombres y predominan las mujeres y en donde predominan por igual. Y lo que vieron es que no había sexismo contratando a más hombres que mujeres y que había un poco de diferencia en favor de las mujeres porque contrataban a más mujeres en trabajos de hombres que a hombres en trabajos de mujeres. Respecto al techo de cristal, es falso que no haya directivas mujeres. ¿Ya estoy en los 5? Un minuto más para hablar del techo de cristal. Claro. Es falso que no haya directivas mujeres. En trabajos en donde las mujeres están sobrerepresentadas como odontología, áreas médicas, psicología, educación, venta al público, derecho de familia, hay más jefas mujeres que hombres. Otra razón que explica eso es que las mujeres no quieren solo trabajar, quieren tener una vida. Hay estudios que muestran esto. Quieren, cuando pueden, tener tiempo para ir con las amigas, etcétera, etcétera. En Suecia trataron de establecer sistemas para que las empresas privadas tuvieran más dirigentes mujeres. Una vez que desapareció el programa, desapareció eso, porque las mujeres no quieren asumir más responsabilidades fuera de la casa, sino que cuando tienen hijos quieren pasar tiempo con ellos. El problema del techo de cristal, y termino con esto, es que miran la cúspide, no miran para abajo, no miran los trabajos menos calificados, quieren que las mujeres estén en los trabajos de hombres y no miran en qué trabajos sí las mujeres están en cargos directivos. ¿Y por qué los hombres quieren estar más en cargos directivos? Porque las mujeres prefieren los hombres con estatus. Eso se llama hipergamia y daría para mucho más. Muchas gracias, Rosana. Os habéis ceñido prácticamente a 6 minutos, así que os quedarían 4 minutos para acabar este bloque. Cuando quieras, Julia. Sí. Bueno, no estoy de acuerdo con todo lo planteado, por supuesto, porque en algunos casos sí es verdad lo que dice Rosana, porque, por supuesto, lo que estaba diciendo, hay mucho debate sobre el concepto de brecha salarial porque no cuenta muchas cosas. Por ejemplo, no cuenta diferencias de empleos, no cuenta diferencia de educación. Esto lo dije antes. Pero, sí, en varios estudios, sobre todo en la economía feminista, en la economía de cuidados, sí se ha estudiado lo que hay detrás. Y bueno, la interpretación creo que cambia, porque sí es verdad que las mujeres se encargan más de los cuidados. Esta es la cuestión. Y aquí yo quería llegar. Y también, digamos que hay quien politiza esta cuestión, porque que las mujeres se encargan de los cuidados históricamente, ¿no? Que desempeñan estas tareas, pues esto es una evidencia. De cómo haya llegado a hacerlo, pues esto es lo que a lo mejor puede hacer variar una postura, porque Rosana, decías que las mujeres quieren, ¿no? Pues no siempre las mujeres quieren. Es que quien estudiamos estudios de género y feministas, sabemos que las mujeres pues sí se encargan de los cuidados confieren a las personas que se encargan de ello una empatía funcional, es decir, necesitamos empatía para ejercer cuidados y como las mujeres pues se han encargado de ello, no por razones innatas, sino por cuestiones históricas de desempeño de estas tareas, han adquirido cierta empatía funcional, por supuesto, pero esto no significa que todas las mujeres que desempeñan tareas de cuidados quieran hacerlo. Es simplemente que no queda otras. En muchos foros con compañeras en los que participo, tanto de tareas de cuidados remunerados como no remunerados, muchas veces se comparte la carga emocional que incluso esto implica y no es que no se quiera... O sea, no es que no se quiera salir del hogar o se quiera estar más en el hogar, sino que es una necesidad. De hecho, la brecha salarial justamente está explicada por eso. Es verdad, las mujeres se quedan más tiempo en el hogar y esto que decía Rosana es verdad, son alrededor de 6 horas. Y en realidad estas encuestas del uso del tiempo son también, utilizan... preguntas estandarizadas, modelos estandarizados. En realidad, algunas sostenemos que son más de 6 horas, porque hay unos trabajos que no se reflejan en estas encuestas del uso del tiempo y las mujeres desarrollan más cuidados dentro de los hogares y fuera de los hogares, incluso dentro de las relaciones familiares. Pero es esto el desequilibrio.
El desequilibrio es este. El problema que tenemos en muchos casos es este, porque las mujeres, por ejemplo, han accedido en masas en muchos países, sobre todo occidentales, pero en todo el mundo prácticamente han accedido en masas al mercado laboral, pero no ha pasado al revés, que los hombres se hayan encargado de pues corresponsabilidad de cuidados. Entonces a las mujeres no queda otra cosa que pedir, por ejemplo, excedencias de trabajo. De hecho, las estadísticas en España, pero también en otros países, hablan de que las mujeres son las personas que piden más excedencias en el trabajo, son las mujeres que solicitan pues jornadas parciales. Y esto no solamente porque quieren calidad de trabajo, sino que cuando hacemos encuestas sobre el por qué ha pedido esta jornada parcial, pues resulta que si nos encarga ella de los cuidados de su peque o de la persona mayor, que puede ser la madre o padre, pues es que nadie se va a encargar de ello. Sí, perdón. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, y que concluyo diciendo que los cuidados son un papel denigrado en muchos casos, no en la mayoría de los casos. Y de hecho hay un círculo vicioso, que quien acceda a los cuidados a nivel remunerado o no remunerado implica también tener situaciones pues de precariedad. Vale, entonces las mujeres no están cuidando porque simplemente quieren, porque no queda otra en muchísimos casos. Muchas gracias, Julia. O sea, si os extendéis 10 o 20 segundos más, pues no pasa nada. En cualquier caso, lo tengo en cuenta y lo apunto. Cuando quieras, Rosana. Sí, quiero decir que yo dejé una bibliografía para apoyar todo lo que estoy diciendo. Cuando yo digo que las mujeres prefieren, cuando son madres, trabajo a tiempo parcial, no es mi opinión, sino que estoy dando cuenta de estudios empíricos que muestran que en promedio, yo nunca hablé de todas las mujeres y cada una de las mujeres, digo porque Julia dijo no todas, yo siempre estoy hablando de promedios cuando hablo de estudios, porque un estudio no puede predecir nada a nivel individual. A mí me gustaría seguir con los datos que carecen de respaldo empírico del feminismo. Yo vi 2 videos de Julia sobre ecofeminismo. Ella dice allí en uno de estos videos que el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Ella cita Oxfam, no se puede encontrar nada vinculado con Oxfam, con esa cifra. Cuando uno trata de ver de dónde viene esa cifra, viene del Human Development Report del 1995, les dejé un artículo sobre esto, y no hay referencia a cómo se llegó a esa cifra ni manera de chequearla. Es lo que se llama estadística zombie. Les sugiero leer el artículo Verdades Políticas. El 70% de los pobres son mujeres. Estadística zombie es una estadística que se repite, pero no tiene ninguna evidencia empírica. Lo que tenemos como evidencia de la ONU del 2017 es que del total de pobres del mundo, 50,3, no 70%, son mujeres y 49,7 son hombres. Sin hablar del sinhogarismo, de las personas que viven en la calle, que mayoritariamente son hombres. También Julia dice que el 3% de las tierras del mundo son de mujeres. No citó ninguna fuente acá, no pude encontrar de dónde proviene esa fuente. Cuando uno ve qué porcentaje de mujeres poseen tierra en España, 21,7%, la ONU dice 20%, no 3%, como dijo Julia. Y cuando uno ve qué porcentaje de mujeres trabajan en la agricultura en España y en general en el mundo, en España son datos del Ministerio de Agricultura, 30%. De modo que el trabajo en el campo es el peor pago. Hay en España, la renta rural tiene un 25% más a la baja. ¿Qué hacen las mujeres? Se van para la ciudad. En la ciudad las mujeres compran más viviendas que los hombres. 51% de viviendas compradas por mujeres según el portal Fotocasa. Vean el artículo, por primera vez el porcentaje de mujeres compradoras de viviendas supera el de hombres, 8 de marzo del 2023. No solo esto, sino que el gobierno español y en los distintos ayuntamientos ayuda más a las mujeres para que vayan al campo. Yo no tengo problema con las ayudas si fundamentan por qué sería bueno que las mujeres ocupen trabajos que tradicionalmente pertenecieron a los hombres. No tengo ningún problema. El problema que tengo es que no hacen lo mismo con los hombres. Hay grandes problemas en este momento por la feminización de la educación. Hay mayoría de mujeres en educación y en escuelas primaria y secundaria. Esto puede traer problemas. Les recomiendo ver el libro La guerra contra los chicos de Christina Hoff Sommers, autora también de Quién se robó el feminismo. En España, el que hace el servicio militar, que no es obligatorio, no son hombres, no puede contar para su pensión ese tiempo de trabajo.
En España, otra cosa que le escuché decir en las conferencias de ecofeminismo a Julia, es que las principales víctimas del deterioro ambiental son mujeres. Hay un estudio de la Universidad de Granada que muestra que los niveles más altos de pesticidas en DDT son registrados en mujeres. Pero esto no significa que las principales víctimas en todo orden del deterioro ambiental sean mujeres. Exposición a pesticidas y otros contaminantes afectan a hombres y a mujeres. Extractivismo, hay un artículo también de ecofeminismo de una compatriota filósofa, Maristela Svampa, que dice que el extractivismo, que como algunos sabrán, es la explotación intensiva de los recursos naturales, con el impacto ambiental negativo que suele tener, desplazamiento de comunidades, etcétera, es algo que llevan adelante solo las mujeres. Sí, en efecto, hay movimientos de indígenas y campesinas en la selva de Ecuador que llevan adelante mujeres, pero también hay muchos otros mixtos en Colombia, Ecuador y Brasil. Ayudas a mujeres en España con riesgo de exclusión social. 24,8% de los hombres están en riesgo de exclusión social, contra 27,2% de mujeres. No es una gran diferencia. Sin embargo, ya termino. El gobierno español ayuda, Valencia es esto, Valencia 2022, ayuda solo a las mujeres, para no seguir con que no hay ayuda para los varones en violencia de género y muchas otras cosas. Y termino con esto. Se basa el ecofeminismo, muchas autoras del ecofeminismo, en que esta dicotomía entre mujeres, entre naturaleza y cultura, donde las mujeres estarían del lado de naturaleza, se basa en que Francis Bacon habría dicho que se explota la naturaleza como se viola a las mujeres. Bacon nunca dijo eso. Muchas gracias, Rosana. Hemos terminado ya el primer bloque, pero aunque vayan a salir nuevas preguntas en el segundo bloque, si hay algo que queráis comentar, responder, matizar, podéis aprovechar vuestro tiempo para hacerlo. En cualquier caso, sí, Leo... En este sentido, como estoy interpelada, yo no he venido aquí para contestar de una conferencia que hice en un contexto específico y donde puedo contestar a lo que he dicho. Yo he venido aquí para contestar a las preguntas de Eduardo y yo hablaría de las preguntas de Eduardo, porque no tenemos el tiempo para matizar. Y yo hice una tesis doctoral, así como tú tienes un montón de trabajo, pues yo también tengo trabajos diferentes. Y bueno, allí, por ejemplo, hay toda una bibliografía, pero no voy a hablar de esto, Rosana. Perdón, yo también quiero aclarar entonces. Sí. Pero a lo mejor déjame Está bien, habíamos dicho acabar. Que se cerraba acá este tema. Yo no he venido a hablar. El tema no es otro, Julia. Roxana, el tema es la economía y las mujeres. Por favor. Y si se habla... Sí, yo te escuché. Que termine Julia, después quiero aclarar yo. Sí. Claro, pero que pueda terminar. Yo no he venido a hablar aquí sin que se me pregunte directamente de cosas que he dicho en otros sitios, en otros lugares. Voy a hablar de las preguntas que hizo Eduardo. Y punto. O sea, punto. Está bien. Sí, lo que quiero decir es que no me fui de tema. Si justamente el feminismo hegemónico busca decir que las mujeres están en desventaja, tuvimos una disputa por cómo íbamos a titular esta charla, porque Julia presupone que las mujeres están en desventaja en economía, y este es un canal de economía, y yo creo que no. Y este dato básico, si Julia ya no piensa que el 70% de los pobres en el mundo son mujeres, lo puede decir ahora. Si piensa que el 3% de las tierras, estoy hablando de datos económicos, no me fui de tema, y tiene que ver con lo que estamos hablando acá, que es la brecha económica entre hombres y mujeres. No me fui de tema, y Julia es libre de decir que ya no piensa que el 70% de los pobres sean mujeres. No lo pienso yo. No piensa que el 3% de las tierras y cualquier otra cosa que pueda mencionar. Me parece un video, es como un libro. Uno puede hacer referencia a un video como se hace referencia a un libro. Sí, pero la referencia no tiene que ser, o sea, si estamos hablando de algo, estamos debatiendo de algo en un tiempo muy reducido, pues, por ejemplo, yo en ese momento estuve hablando del informe de Oxfam Intermón, que se refiere a su vez efectivamente a un informe más grande de ONU Mujeres que se hace prácticamente casi todos los años. Y el dato siempre es... Porque no está en ningún lado. Vale, pero el link a ese estudio, no es requerido. Y hay muchos artículos no es requerido que yo pase el link aquí. No Rosana, existe. No está requerido que yo pase el link aquí. Yo ya los pasé, porque es una charla en donde respaldar lo que uno dice, no solo con opiniones, es importante. Yo y lo puedes hacer después. Yo creo que la razón por la que no se quiere debatir contigo es porque esto no es forma de debatir. Yo, por ejemplo, es una domina, eso es un ataque personal. He debatido con muchas personas y nadie se negó a debatir conmigo. Estoy diciendo, tú me lo has dicho antes de empezar, ¿vale? Ahora,
que antes has concluido diciendo que Yo no dije las que no quieren mujeres... debatir conmigo, dije que no quieren debatir las feministas estos temas. Ah, estos temas, pero mira, surprise, surprise. Acabo de venir de un encuentro de economía feminista que tuvo lugar en Argentina y hablamos solo de estos temas. Y porque las éramos que más van de ahí ya son todas 300. convencidas, Claro, obviamente. y No surprise, quieren debatir con surprise, alguien no que piensa tan pertenezco, distinto. Pero surprise, vos sí, surprise, por no eso te lo pertenezco al agradecí. feminismo hegemónico. Entonces, yo hice el esfuerzo de hablar de ciertos temas que además no están en mis cuerdas, pero por ejemplo, no me agrada escuchar que las mujeres escogen a hombres porque que están en la pirámide porque ganan más dinero. No todas las mujeres, pero yo no estaba diciendo no todas las mujeres, no lo necesito porque el debate va de otra cosa. Yo creo que deberíamos volver al debate. No voy a hablar de cosas que no he escuchado directamente de tu boca. No voy a hablar de tus libros si tú no mencionas, porque de esto se trata. Aquí es un Podés espacio hablar de... de mis libros y de mis videos. No voy a Mi pelearme bibliografía contigo. igualmente No voy legítima. a pelearme Bueno, contigo. No voy a extrapolar Eduardo, cosas me que no parece se que tu rol de pueden... moderadora Es acá que se impone. yo es Va que al tema siempre soy siguiente. muy mal moderador, tengo que Y decir. bueno, Pero bueno, si os parece vamos al tema siguiente. vamos al tema siguiente. Si alguien se encuentra incómoda, ningún problema, lo dejamos, ¿vale? O sea que yo lo último que quiero es que haya aquí una persona incómoda o dos, por favor. Yo no Esto estoy incómoda, era... para nada. entonces, Julia, ¿tú Yo quieres sí estoy seguir? incómoda. ¿Sí? Yo sí estoy incómoda. Vamos a seguir, pero insisto, está extrapolado. O sea, yo obviamente todas las cosas que están en mis vídeos sí Yo tienen vine a un debate fundamentos. moderado, Eduardo. Si no vas a moderar el Vale, debate, yo no sigo. pero Rosana, si hay alguien que se encuentra Pero incómoda ya por el motivo que sea... aclaró un Bueno, montón de tiempo. Julia, Ella es la que entonces, dijo que tenía una sola hora. déjame hablar, Entonces Rosana. sigamos con el tema que viene. Venga, déjame moderar. Julia, ¿quieres que sigamos? No te sientas, por favor, presionada para hacerlo, ¿eh? Lo dejamos Mira, y... yo seguiría con la otra pregunta, pero Vale. yo voy a Sí, contestar a claro. las preguntas, Eso es no estupendo. a otras Pero cosas. Siguiente contestad pregunta. lo que sintáis De acuerdo, que queráis. plenamente. Venga, Cambiamos de tema. segundo bloque. ¿Hasta qué punto las diferencias que existen entre hombres y mujeres son culturales y hasta qué punto biológicas o de otro tipo? ¿Importa la reproducción de los estereotipos? Y en este caso empezaría Rosana. Bueno, el feminismo hegemónico cultiva un reduccionismo sociológico. Recién en el bloque anterior, Julia dijo que las tareas de cuidado son mayormente asignadas a las mujeres exclusivamente por una construcción cultural. Yo creo que no es así, creo que influyen biología y cultura. El problema es que cuando decimos esto, en general, las feministas radicales o las feministas que están dentro de la corriente del feminismo hegemónico suelen acusarnos de determinismo biológico, y no es así. Afirmo y afirman muchos de los que están científicamente informados que influyen ambas cosas, influyen tanto la cultura como la biología. Esto tiene que ver con la teoría de la inversión parental de Robert Trivers, que encontró respaldo empírico para la teoría de la selección sexual de Darwin. Lo que dice la teoría de la inversión parental es que en todas las especies en las que la hembra invierte más en la reproducción, hay más cuidados por parte de la hembra. Hay un pequeño número de especies en donde la inversión parental es mayor en el macho, y ahí el que cuida más a la cría, por ejemplo el hipocampo, es el macho. Esto no significa que nosotros seamos pura biología, digo porque probablemente de lo que se me acuse sea de eso, y no es así. No es así, el ser humano es un animal altamente maleable y mucho de lo que tiene que ver con la cultura va en cierto sentido en contra de lo que establece la biología. Esto no significa que el macho no participe del cuidado, es más, el macho humano participa en alto grado del cuidado. Significa que sencillamente esto lo ignora. Para el feminismo hegemónico lo único que vale es la cultura, y la cultura vale, pero no es lo único. Hay diferencias relevantes de intereses promedio. Hay un estudio que les dejé en la bibliografía de Richard Lipa de 1998 que habla de la dimensión personas-cosas. La dimensión personas-cosas significa que las mujeres, justamente porque no enfrentamos las mismas estrategias en nuestro pasado evolutivo, aunque también enfrentamos estrategias comunes, las mujeres prefieren trabajos centrados en personas, no solo en el cuidado, sino en personas. Esto se puede ver, por ejemplo, en enfermería,
enfermería, cuidado, educación, traductorado, contadoras, además contadoras mujeres que hombres, atención al público. Mientras que en los hombres hay, en promedio, siempre estamos hablando, preferencia por trabajos centrados en cosas. Esto se complementa con el estudio de Baron Cohen, que en realidad estaba estudiando el autismo y estudia la empatía y mostró cómo en promedio en las mujeres hay más empatía, hacen estudios en donde les muestran películas sin voz y entonces las mujeres pueden identificar mejor qué está sintiendo alguien meramente viendo su cara. Y lo que vio es que el autista es como una versión extrema del cerebro masculino. Es decir, se fija en pequeños patrones, en lo que se llama sistematización y en lo que, para que se entienda bien de qué estamos hablando, nosotros llamamos abstracción. Es más frecuente que los varones prefieran, no la mayoría de los varones, sino una minoría ínfima de varones, trabajos que tienen que ver con sistematización, física, matemática, etc. Insisto, son una minoría de varones, pero hay más varones que mujeres que prefieren esto. Si uno ve entre los gays es más frecuente que entre los héteros identificarse con intereses femeninos como enfermería, baile, peluquería, dermatología, y lo mismo con lesbianas. Hay una alta participación de lesbianas en deportes, mucho más que lo opuesto. Neurociencias, los cerebros de hombres y mujeres son más parecidos que diferentes, pero hay diferencias cruciales. El feminismo hegemónico las niega. Mi paper es sexista, reconocer que hombres y mujeres no son idénticos, versa sobre eso. Discuto ahí con distintas neurofeministas que postulan lo contrario. La paradoja nórdica es justamente el hecho de que en los países con mayor igualdad de género hay más mujeres que trabajan en enfermería y en trabajos de cuidado. ¿Por qué? Porque es lo que eligen. En cambio, en países como la India, países en donde las mujeres están peor en lo económico, prefieren elegir trabajos mejor pagos, aunque no necesariamente es el tipo de trabajo que prefiere toda mujer. De modo que la pregunta que yo me haría para terminar esta parte es, ¿qué tienen de malo los trabajos centrados en personas? Yo diría que nada, diría que hay un gran desprecio muchas veces, no estoy diciendo que Julia encarne esto, pero sí por parte del feminismo hegemónico en los trabajos de las mujeres, como si por haber sido el trabajo ancestral de las mujeres entonces valieran menos, cuando es lo que muy dignamente han hecho todas las mujeres a lo largo de la historia. En tal caso, lo que queremos, y supongo que en esto coincidimos con Julia, es que se paguen mejor esos trabajos, pero con malos diagnósticos no lo vamos a lograr. Con reduccionismo sociológico no lo vamos a lograr. No es una cuestión de poder esto, sino que es algo mucho más complejo. Le dediqué 2 o 3 capítulos de mi libro El patriarcado no existe más a la cuestión biología-cultura. Gracias. Gracias a ti, Rosana. Julia. Bueno, la pregunta era si hay diferencias biológicas, ¿no? Sí. Y bueno, a ver, antes que nada yo creo que no hay un feminismo, hay muchos feminismos, ¿vale? Por supuesto hay un feminismo hegemónico, por supuesto hay unas caras más visibles del feminismo, sí, por supuesto, pero el feminismo tiene aspectos, o sea, el feminismo es una teoría social, pero también es un movimiento, y dentro de este movimiento pues hay muchos feminismos que están en diálogo y está cambiando. O sea, hay algunas categorías que son anacrónicas, hay, por ejemplo, algunos aspectos de los feminismos que denuncian los reduccionismos culturalistas, otros que denuncian los reduccionismos economicistas, perdón. Pues entonces es un debate muy amplio. Decir que, por ejemplo, o sea, yo no estoy de acuerdo con decir que los feminismos rechazan la cuestión de los cuidados, los papeles de cuidados, al revés. Por ejemplo, yo en los trabajos y los colectivos, los muchos colectivos de los que formo parte, pues lo que estamos intentando hacer es justamente reivindicar los cuidados como algo que sostiene la vida. Los cuidados sostienen la vida, por eso mi tesis doctoral se llama Los cuidados en el centro, porque los cuidados son lo que permiten la vida, y no solamente la vida de los seres humanos, sino de todos los seres vivos, ¿vale? Entonces los cuidados en el centro es lo que permiten a este sistema de sobrevivir. ¿Cuál es la cuestión? Que sí existe un dominio y un poder, sí existe, y no lo estudia solamente el reduccionismo sociológico,
sí existe un poder, y no uno, muchos poderes. Y hay muchos filósofos como Foucault, por ejemplo, que nos explican las relaciones de poder. O, por ejemplo, estudiosos como Gramsci, que hay dinámicas de poder en el mundo. Y por supuesto luego depende, o sea, si consideramos las variables de género, etnia, clase, edad, etcétera, pues hay relaciones de poder. Relación de poder significa una capacidad de control y de fomentar determinadas situaciones. De hecho, el género no habla de mujeres, el género es una categoría relacional. El género no es una ideología, el género es una categoría relacional que explica ciertas dinámicas de poder. Y entonces es muy importante hablar de esto. Por supuesto, el género no puede explicarlo todo, por supuesto. Es por eso que los feminismos están en constante diálogo entre ellos. Y, por ejemplo, es fundamental la aportación que hoy en día tenemos de los feminismos desde los sures, que nos están planteando cuestiones dentro de los norte globales que habíamos perdido de vista. Entonces, esto es un debate vivo, no es algo cerrado. Entonces, es anacrónico pensar que haya un concepto y es ese concepto desde siempre. De hecho, las preguntas a las que estamos contestando, yo creo que son, por ejemplo, preguntas sencillas, porque hemos hablado de techo de cristal y suelo pegajoso, pero dentro de los movimientos se está hablando de suelo de barro. Las compañeras antirracistas, por ejemplo, negras, racializadas, como se le dice, ¿no? Pues denuncian que no solo hay un suelo pegajoso que mantiene a las mujeres dentro de los hogares y no... Cuando se hace esta crítica no es querer decir que no apreciamos los cuidados, sí nos da la vida, por supuesto, pero por tener que estar cuidando constantemente y no tener corresponsabilidad con los hombres, lamentablemente pasa que pues, ciertas categorías están denigradas y algunas categorías que están remuneradas pues están consideradas desde un aspecto de denigración. Vale, están subordinadas a otras porque hay relaciones de poder. Entonces es esto que se denuncia. Por supuesto que queremos que estén bien pagadas, porque sin por ejemplo, las trabajadoras de hogar es que no existe nada, pero que las compañeras trabajadoras de hogar tienen salarios terribles y tienen condiciones terribles. Y las mujeres que, por ejemplo, quieren ser madres y cuidar de sus hijos, pues no es verdad que tienen todas estas ayudas estatales. De hecho, en muchos foros activistas, de esto hablamos muchas veces, que hay veces que necesitamos de espacios fuera del Estado para ayudarnos entre nosotras, porque es que no alcanzamos a cubrir todas las horas del día. Entonces, aquí estamos hablando de cosas reales. Y es anacrónico pensar que sean cuestiones solamente teóricas, son cuestiones que pues tenemos que poner el cuerpo en ellos, ¿no? Entonces sentimos las cuestiones como nuestras, nos enfadamos por eso. Y es por supuesto que se dicen cosas, pero que a veces se extrapolan cosas también. Yo no he escuchado en todos los congresos, encuentros, asambleas, nunca he escuchado rechazo hacia los cuidados en un sentido de qué asco los cuidados. Sí he escuchado una denuncia a las relaciones de poder que sí son patriarcales para mí, porque patriarcal no significa algo del año 1000, sino que es un sistema histórico, no es atemporal, o sea, es un sistema histórico y contextualizado específico, es un sistema de dominio que mantiene un control de determinados hombres. Y esto no implica que no puedan sufrir violencias, si el patriarcado afecta a todo el mundo, hombres y mujeres, pero sí mantiene determinadas construcciones de una cierta manera. Y concluyo diciendo, no se trata de rechazar solamente los roles están bien, necesitamos roles, los roles organizan la sociedad, se trata de rechazar los roles a priori, es decir, que cada una debería de poder decidir que si quiere o no quiere hijos y que tendría que poder tener una corresponsabilidad a la hora de poder ejercer cuidados de una forma digna y poder sostener conjuntamente con todas las personas pues una sociedad y no tener que pues ser mal vista
por estar escogiendo, por ejemplo, el cuidado de sus hijos o de las personas mayores o dependientes que están en su cargo. Muchas gracias, Julia. Apunto, si os pasáis un poquillo y luego lo tengo en cuenta. Cuando quieras, Rosana. Sí, ahora voy a Tendrías entrar prácticamente 5 en minutos. tema. Quería decirle, primero me alegro que Julia reivindique los cuidados, me parece que eso está bueno. En el estudio más grande que se hizo para saber si vivimos o no en un patriarcado en Occidente, que es el de Stoet y Gueary del 2019, se analizaron 134 países. Es el estudio más grande que existe. En los países con mayor índice de desarrollo humano, es decir, la mayoría de los países occidentales, si los comparamos con los países pobres, hay igualdad de género con ligera ventaja para las mujeres, es decir, con ligera desventaja para los hombres. En los países más pobres, las que están peor son las mujeres. Con lo cual, es la base empírica, una de las bases empíricas que tomé para mi libro, que lo que hice fue derivar hipótesis falsables de los distintos postulados del feminismo para sostener que en Occidente ya no vivimos en un patriarcado. El patriarcado hay también que respaldarlo empíricamente y no solo proclamarlo. El tema acá era biología-cultura. No la escuché a Julia hablar de biología, creo que no mencionó la palabra biología ni una sola vez en su intervención, lo que no hace más que confirmar que, por lo menos me parece que su caso es bastante típico de lo que sostiene el feminismo hegemónico. Todo es una cuestión de poder. A mí me parece que Foucault hizo valiosos aportes para entender el poder, pero no explicamos todas las relaciones de género con Foucault. Tenemos también que abrevar en cuestiones científicas que nos cuentan que no solo la cultura importa, sino que la biología también cuenta. Y uno de los lugares en donde podemos hacerlo es también en los países escandinavos, que son los que tienen más igualdad de género. Ahí pueden dividirse hombres y mujeres la cantidad de tiempo que dedican a la licencia parental, porque no hay licencia para las madres o para los padres, sino que ellos se la dividen. Y las que más asumen esta tarea en los primeros tiempos son las mujeres. Y no exclusivamente porque dan de mamar, sino también porque quieren estar más presentes. Esto no significa que el hombre tenga que estar ausente, que no pueda participar, pero simplemente quiero decir que hay muchas maneras de darse cuenta de que la biología cuenta, y en la medida en que el feminismo hegemónico siga ignorando esto, no va a entender por qué las mujeres eligen lo que eligen, no va a entender por qué no es causa del sexismo el hecho de que elijan unas profesiones y no otras. Va a haber un montón de dinero público malgastado dando ventajas a las mujeres en áreas que no se beneficiarían con más mujeres, mientras que puede haber otras que sí. Por ejemplo, yo estoy a favor de los cupos en política, pero no porque los hombres discriminen a las mujeres en política, no hay evidencia de eso, sino porque a las mujeres en promedio les interesa menos la política que a los hombres. ¿Por qué lo digo? No porque opine así. En mi libro tengo cantidad de respaldo empírico. Compran menos libros de política, ven menos programas de política de televisión, hacen menos tesis de doctorado de política. Yo analicé las tesis de doctorado en filosofía por 10 años. Había solamente 2 de mujeres en filosofía política y esas 2 eran sobre pobreza. Es decir, que cuando la política se vuelve algo más concreto, más práctico, menos abstracto, ahí sí las mujeres se sienten inclinadas por la política. Y esto nos permitiría cambiar la política, pero con los malos diagnósticos que hace el feminismo no lo vamos a lograr. También el estudio más grande que hay, que es el de West del 2013, sobre papers académicos, digo porque muchas dicen, a nosotros nos cuesta mucho más ascender en la academia. Lo que vemos es que en el 90 y pico % de los casos, los papers en todos los dominios, salvo educación, son mayoritariamente de varones. Entonces, si queremos cambiar eso, que me parece que estaría bueno cambiarlo, que hubiera más investigación de mujeres, porque me parece que es necesario, me parece que justamente porque biología y cultura influyen, es que es necesario que haya más mujeres en ciertas áreas. Pero si meramente cultivamos la victimología y todo es por la reproducción de los estereotipos, que además no pueden explicar cómo no había estereotipos de mujeres médicas y de pronto son mayoría, cómo no había estereotipos de mujeres universitarias, y hoy en todo Occidente, en España, en Argentina, en Estados Unidos, en un montón de países, hay más egresadas mujeres universitarias que hombres, porque los hombres dejan más el sistema educativo en todos los niveles. Si no nos preocupamos por eso, el feminismo va a seguir teniendo malos diagnósticos. La biología cuenta y el feminismo tiene que estudiarlo.
no porque solo cuente la biología, sino porque ambas cosas cuentan, porque nos permiten comprender mejor el fenómeno que estamos estudiando y establecer mejores estrategias para que hombres y mujeres vivamos mejor. Muchas gracias, Rosana. Julia. Sí, pues la biología existe, por supuesto, estoy de acuerdo. Existe incluso entre personas del mismo sexo y es una evidencia. Pero lo que yo, por ejemplo, no creo es que la biología sea suficiente como para justificar que solamente un sexo se dedique a algo. La división sexual del trabajo se basa en una división entre personas basadas en tareas que se asignan a un sexo en lugar que a otro y que también pues, son tareas consideradas femeninas en la base de pues, este sistema de dominio que es un sistema patriarcal. No es un sistema político antiguo, es un sistema de dominio. Y por supuesto que el señor Foucault no sabe explicarlo. Por eso estamos los feminismos al plural a pues explicar cosas donde no se llega. No creo en el biologicismo, porque yo sí creo que hay construcciones, sí creo en las diferencias biológicas, pero incluso entre compañeras, o sea, por ejemplo, no es lo mismo como yo vivo mi regla a como la vive una compañera que es mujer, como yo, o por ejemplo, a una compañera trans que no tiene regla y es igualmente mujer que yo. Entonces, allí la biología no nos hace mujer. O sea, yo soy mujer por muchas cuestiones que no son solamente culturales y no son solamente biológicas. La biología sí tiene, por supuesto, un papel. De hecho, hay algunos aspectos que seguramente no llegaré nunca a entender porque no he tenido hijos, hijas, no he tenido una maternidad biológica, entonces pues no he tenido este nivel hormonal que otras compañeras han tenido, pero esto no implica que no se pueda debatir sobre ello o que se haya más o menos sensibilidad sobre los cuidados. Honestamente, me duele que se digan ciertas cosas. Yo he trabajado como investigadora dentro de un departamento de enfermería. Tengo varias compañeras que son enfermeras y que son personas súper válidas y pues no están bien remuneradas. Hacen horas de trabajo que son indignas porque llegan a trabajar como 18 horas en algunos turnos. Durante la pandemia sufrieron muchísimo, tuvieron muchísimas cuestiones y nadie ni siquiera lo supo. O sea, que no me parece muy naif y muy reduccionista y muy reductivo decir que las mujeres están allí y que etcétera. O sea, me parece como propaganda. Y además hay un dato que los feminismos sí analizan, a lo mejor no el feminismo que es más visible, porque también es verdad que se le da voz a algunos feminismos y no a otros, también es verdad. También es verdad que decidimos escoger qué tipo de feminismo escuchar o de qué época en base, como ropa en el armario, ¿no? Digo, bueno, esto me conviene, entonces lo digo o no lo digo. Esto pasa ¿no? en los aspectos políticos, pero hay una cuestión que la precarización, ¿vale? Las mujeres no entran en algunos sitios porque tienen ciertas condiciones a las que no pueden acceder. Me explico. Ahora mismo yo estoy en un departamento de economía con muchísimas mujeres, ¿vale? Pero, por ejemplo, son mujeres súper válidas. Sin embargo, solamente hay unos pocos catedráticos y son hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres que son válidas exactamente como estos catedráticos, probablemente han tenido cuestiones de cuidados. Por ejemplo, en algunos momentos se han tenido que parar de tener su carrera con el mismo horario de antes y han tenido que cuidar a sus hijos, a sus padres, etcétera. Entonces no han podido pues, llegar a cierta puntuación que exige la ANECA para ser, por ejemplo, catedrática. Vale, pero sí están y sí son súper válidas. Pero hay cosas que no se pueden controlar por las necesidades de esta sociedad que a veces no son elecciones, no es suficiente con elegir. Y además, y con esto concluyo,
Se ha demostrado, los feminismos demuestran que cuanto más precario un sitio y más denigrada además pueda volverse, pero cuanto más precario un sitio, más mujeres aparecen y los hombres migran hacia otros sectores. Y esto no es porque las mujeres eligen libremente, simplemente porque las mujeres aceptamos algunas condiciones más precarias porque muchas veces no queda otra y no podemos acceder a otras, y no solamente por cuestiones económicas o de ayudas o de no ayudas, sino porque hay también cuestiones psicológicas que aquí no estamos tratando, hay cuestiones culturales que aquí no estamos tratando, hay cuestiones económicas que aquí no estamos tratando, o sea, que es mucho más complejo que decir eligen o no eligen, porque si fuera así, pues yo he escuchado el otro día un meme, o sea, en un meme, una persona que comentaba de un meme que decía, perdón, los pobres son pobres porque quieren. Eso no me parece que sea correcto decir. Muchas gracias. Rosana, antes de pasar al último bloque, que por cierto lo tendremos que reducir un poco por tiempo, Sí. te queda 1 minuto y medio si quieres cerrar en este bloque. Por asimetría, sí, porque ella ha hablado 1 minuto y medio más. Julia habla como si los hombres pudieran elegir cualquier trabajo, como si no hubiera hombres en la escala más baja de la sociedad con sueldos miserables cuando logran tener un sueldo, como si no tuvieran que hacer los trabajos más peligrosos, como si las mujeres fueran las únicas víctimas de este sistema social injusto que creo que las dos deploramos porque las dos criticamos el neoliberalismo. Habla como si las mujeres fueran exclusivamente las únicas víctimas. También, como yo bien predije, me trata de reduccionista biológica cuando no fue así, cuando dije varias veces que biología y cultura influyen. A tal punto se descalifica en el feminismo hegemónico a la biología que la Barbie científica Agostina Mileo, que es una divulgadora que tiene varios libros sobre este tema, llama cuentito a la teoría de la selección sexual de Darwin, que no es la teoría de la selección natural, sino la que está en el libro El origen del hombre. Lo llama cuentito, es decir, ni siquiera están científicamente informadas sobre lo básico que tiene que ver con diferencias de hombres y mujeres, e insisto en que si no sabemos eso, no vamos a poder prosperar en la igualdad de género. Por otra parte, ¿por qué hay pocos catedráticos en economía? ¿Por qué las mujeres tienen que dedicarse más a los cuidados? Bueno, ahora en el bloque siguiente yo voy a proponer soluciones para que ocurra lo que yo sí creo que debe ocurrir, y es que debe haber más ayuda para los cuidados. Pero eso no significa que es porque los hombres de manera sexista no les permiten ascender. Si ocurre eso, que los denuncien, igual que si hay desigual paga por el mismo trabajo. Muchas gracias. Como tenemos muy poco tiempo, porque Julia se tiene que ir, y el siguiente bloque vamos a reducirlo de tiempo. ¿Qué os parece 6 minutos cada una para cerrarlo y ya dejaríamos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? Julia, ¿podría? Sí. ¿Te daría tiempo? Vale, gracias. Sí. Pues lanzo la pregunta. ¿Cómo puede ayudar el feminismo a mejorar la vida de las mujeres y de los hombres? ¿Qué cuestiones del feminismo hay que mejorar? Empezaría Julia, y como digo, 6 minutos cada una. Vale. Es una pregunta muy difícil. Pero bueno, yo sí tengo mis ideas, porque cuando hablamos de ciertas temáticas no estamos hablando... los hombres también, yo lo dije antes, los hombres también están afectados por el patriarcado, están afectados por el capitalismo, o sea, yo estoy de acuerdo con esto, por supuesto, pero si hablamos si hablamos de mujeres, si hablamos de género y de categorías, o sea, aquí estamos hablando de, pues, aspectos que desfavorecen a las mujeres, y existen. No voy a entrar en esto porque claramente tenemos cada una su postura. Yo algunas cosas no las he dicho, se han dado por sentado como si yo tuviera una postura que no tengo, pero bueno, da igual. Sí creo que los hombres también están desfavorecidos. De hecho, tienen cabida dentro de los feminismos los hombres. Y bueno, yo sí apuesto por una reorganización de los cuidados. Los feminismos han hecho muchísimo para las mujeres, porque hemos conseguido en muchos sitios la igualdad formal. Es verdad que de hecho ahora tenemos herramientas para denunciar frente a desigualdades formales, pero también existen desigualdades que no se ven, digamos, directamente, que son más estructurales y que no son, por ejemplo, dentro de pues, una pareja específica. Es decir, que hay que medir fenómenos y no casos, por supuesto, ¿no?
Y bueno, yo sí creo que los feminismos han aportado muchísimos en términos de igualdad formal, pero también en términos sociales, de innovación social, de transformación social. Y yo creo que hay dos tareas que son muy importantes. Una tarea es, digamos, dentro de los mismos feminismos, de mantener activo el diálogo entre los diferentes feminismos, porque tenemos posturas muy diferentes, pero todas existimos dentro de estos feminismos y todas tenemos que tener voz. Y es muy importante, por ejemplo, ahora mismo las compañeras desde los sures, lo dije antes, están aportando muchísimas miradas preciosas, antirracistas, por ejemplo, que necesitamos. Por el otro lado, otro aspecto súper importante y que no puede quedarse solamente en manos de las mujeres, sino que tienen que pues, avanzar los hombres también en términos de estos cuidados en el centro, como decía antes, pues necesitamos una reorganización de los cuidados, una corresponsabilidad de cuidados para que las mujeres efectivamente puedan acceder a ciertos ámbitos o para que simplemente los hombres también puedan quedarse en los espacios del hogar y familiares, porque yo conozco a muchas compañeras y compañeros que les encanta poder dedicarse a sus familias o sus ámbitos familiares. Entonces, necesitamos esta reorganización. La reorganización de cuidados es una reorganización que tiene que ser en muchos frentes, no solamente a nivel no remunerado, sino también a nivel remunerado. Y tiene que venir por parte de los hombres, o sea, los hombres se tienen que interesar de este tema. Tiene que ser interés de los hombres también poner los cuidados en el centro, porque no nos podemos encargar las mujeres si no va a pasar lo que ya está pasando, es decir, la cadena global de cuidados. Este es un fenómeno que estudiamos, que explica que como las mujeres, sobre todo en los países occidentales, han entrado en masas en los mercados laborales, pues están explotando en muchos casos a mujeres de otros países de los sures globales para, pues, cuidar a personas familiares por no poderse encargar ellas mismas, porque por otro lado los hombres nos están encargando de ello y por supuesto que estarán muy ocupados con los trabajos remunerados, pero la cuestión es que los cuidados son cosas de todo el mundo, porque los cuidados valen, son importantes y es lo que sostiene la vida, incluso la economía, que es lo que se sostiene desde las economías feministas, por ejemplo. Entonces, bueno, estos dos aspectos son los que destacaría, que ya he hablado mucho y se me como el tiempo, pero sí creo que esta reorganización, insisto, no tiene que ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres, porque en muchos casos, en muchos sitios, en muchos debates he escuchado, no aquí, digo, en general, hablando de estas temáticas, sí, a menudo se responsabiliza a las mujeres de los cuidados como si fuera una tarea únicamente de las mujeres y esto no es así, porque como acabo de decir, siendo algo que pues sostiene la vida, tiene que ser de interés de todo el mundo. Entonces, digamos que creo que estos dos aspectos son fundamentales. Muchas gracias. Rosana. Sí, bueno, en principio yo querría que hubiera buenos diagnósticos, porque va a haber mejores soluciones con buenos diagnósticos y no creo que el feminismo hegemónico los haga. Creo que debería haber más licencias por paternidad en muchos países. Creo que debería haber más presencia del Estado en las tareas de cuidado, como hay en Uruguay. En Uruguay, personas que tienen 80 años o más pueden contar con ayuda de cuidados en su casa. Yo estaba viendo una película ayer británica del momento de oro del estado de bienestar británico. Qué impresionante la presencia de las enfermeras y del Estado en los cuidados en las casas en esa época. Que no era una época de oro, pero creo que por ahí, por donde viene Uruguay, habría que seguir. Creo que hay que debatir el tema del sueldo del ama de casa. No estoy diciendo que esté a favor o que esté en contra, creo que es un tema que tiene que ser debatido en los parlamentos, porque al igual que Julia, pienso que la tarea de cuidado y reproducción es importante y es un problema en el mundo ahora, la tasa de natalidad negativa, y cuando se den cuenta que el mundo se acaba o que por lo menos se van a acabar países enteros, ahí creo que lo van a tomar un poco más en serio. Creo que el Estado también debería pagar para el congelamiento de los óvulos, cosa que permitiría que las mujeres puedan compatibilizar más la maternidad con el trabajo fuera de casa. Creo que se deberían hacer planes de gestión menstrual. Les recomiendo la película Padman del 2018, una película india, en donde muestran
cómo era un problema para la salud de las mujeres indias más pobres no tener paños para la menstruación baratos, usan trapos que lavan y que mantienen bacterias y que las enfermaban. Y un hombre, es un caso real que ilustra la película, un hombre se ocupó de formar grupos de mujeres que fabricaban paños más baratos. Creo que el Estado debe tomar intervención con las mujeres más pobres y ayudar en todo lo que tiene que ver con lo que llaman gestión menstrual. Creo que hay que abolir las leyes de femicidios porque marcan una profunda desigualdad ante la ley. No hay ningún estudio científico que diga que la mayor parte de los asesinatos de hombres hacia mujeres corresponden al hecho por ser mujer, que es lo que dicen nuestras legislaciones. Creo sí que existe el homicidio por odio de género incluso, pero que no son todos los casos que asignan como feminismo, incluso odio por orientación sexual, odio por las personas transgénero, eso sí existe y creo que debe ser mantenido, el crimen de odio, pero no el femicidio, que en España concretamente, si una mujer mata a un hombre, y la estadística mundial en general es que en el seno doméstico, por cada mujer asesinada por un hombre, por cada 3, 4 mujeres asesinadas por un hombre, hay un hombre asesinado por una mujer. Entonces, lo que creo es que es completamente anticonstitucional, contrario a la igualdad ante la ley, que si un hombre mata a una mujer tenga, como en España, 25 años de cárcel, mientras que si una mujer en las mismas condiciones mata a un hombre, tenga 15 años de cárcel. Estoy mirando la ley española. En España, el 38,9% de las denuncias de violencia de género son de varones, 38,9% son cautelares y medidas de protección. Sin embargo, el gobierno español no da un solo peso para que existan ayudas para varones que padecen violencia. Esto está mal, tiene que cambiar. Creo que la perspectiva de género en la justicia ha hecho estragos, se ha llevado puestas garantías constitucionales absolutamente fundamentales. El gran problema en el mundo en este momento son las falsas denuncias, y el problema de muchas feministas es que consideran que si se tiene en cuenta el problema de las falsas denuncias, que no son el 0,000 que dicen, porque ese 0,000 es de personas que después que fueron declaradas inocentes hacen un juicio y lo ganan. En cambio, entre los muchos casos desestimados que no llegan a imputación o a procesamiento o a condena, hay muchas falsas denuncias. Y lo que muchas feministas entienden es que si tenemos en cuenta el problema de las falsas denuncias, entonces no vamos a tener en cuenta los problemas de violencia de género. Y no es así, son, dos problemas diferentes. No competir con los hombres en ese sentido. Me parece que se puede reconocer que los hombres también padecen discriminación y desventajas que no son resultado de la discriminación, y aún así seguir siendo feminista. No puede ser una lucha permanente, no puede seguir este embrismo en donde es perfectamente normal tratar a los hombres de pito corto e incels, pero se considera sexista tratar a una mujer de mal cogida. Cogida en América es que tiene malas relaciones sexuales. Eso es sexismo, pero no es sexismo tratar de incel a un hombre meramente porque discrepás con él o tratarlo de pito corto. Lo vi ayer en Twitter, lo de pito corto. Yo creo que es fundamental que en los países latinoamericanos haya leyes que puedan despenalizar el aborto. Argentina y unos pocos países más tienen esta ley. Creo que hay que seguir con esa lucha para despenalizar el aborto en muchos países en donde todavía está despenalizado. Solidaridad con las víctimas del patriarcado en países musulmanes. No se escucha mucho a las feministas ir por ese lado. Terminar con la victimología. Yo no me siento identificada con un feminismo que por hacer malos diagnósticos permanentemente nos coloca a las mujeres en un rol de víctimas desempoderadas. No, señor, yo no soy esa mujer. Desde mi madre para acá, yo tengo 65 años, mi generación no puede decir que es una generación que estructuralmente ha sido discriminada por cuestiones de género, que hubo problemas, que hubo que trabajar mucho para la igualdad ante la ley, que no es lo único que hay que tener en cuenta, estamos de acuerdo. Y creo que el fenómeno de la alienación parental, por el cual una pareja se separa y los jueces fallan en favor de las madres, incluso cuando son asesinas, cuando terminan asesinando a su hijo, como fue el célebre caso Lucio en la Argentina, es completamente inadmisible. Los padres tienen derecho a ver a sus hijos, y hay un montón de denuncias falsas de violencia de género cuando una mujer quiere irse con su hijo a vivir a otro lugar o cuando está resentida porque el padre formó una nueva pareja. De modo que todas estas son las medidas que yo propongo, y nuevamente agradezco
a Eduardo por este debate y también a Julia por este debate que, aunque acalorado, me parece que es necesario dar, y coincido con Julia en que los distintos sectores del feminismo debemos debatir, debemos dialogar. Si no, la derecha tiene varios pasos más ganados. Muchas gracias, Rosana. De verdad que el debate, a pesar de que haya discrepancias, pues siempre que sea respetuoso y educado, siempre, siempre, siempre es positivo. Ha habido una asimetría en el debate en el tiempo al final, 1 minuto y medio. No sé si se quiere aprovechar o como Julia se tiene que ir, no sé si hacemos un cierre de 1 minuto, como habíamos previsto, o directamente cerramos. Julia, no sé si... Sí, 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 lo podemos hacer si queréis. Vale, Yo puedo. vale. Pues ahora, ¿quién empezaría? Creo que Rosana, ¿no? Sí. Yo la verdad es que no tengo nada más para decir, hice ese cierre como si Vale, eso fuera vale, el perdón, es que final. como habíamos quedado en Podría un cierre... aprovechar mi minuto para decir otras cosas, por ejemplo, pero me parece que yo creo que Pues tienen que desaparecer como las digas. medidas que no se justifican y que privilegian a las mujeres. Acá me aparece una en España, ayudas estatales INE 2024, para que las mujeres entren en relación de dependencia con las empresas. El Estado pone 700 euros si la que contratan es una mujer, 500 euros si el que contrata es un hombre. Que me expliquen por qué esa es una medida necesaria. Que trabajemos para que la mujer no se vea perjudicada por su rol de madre, estoy plenamente de acuerdo. Es más, dije que tenemos que discutir el salario de la ama de casa y todo lo que tenga que ver con los cuidados. Para mí es un trabajo, y es un trabajo que bien podría ser remunerado. O sea, tengo una perspectiva fuerte ahí, y los críticos del feminismo en general no la comparten. Pero me parece que tenemos que rescatar la igualdad ante la ley, que es una de las bases de nuestro sistema republicano. Muchas gracias. Julia. Yo no, no tengo mucho que decir, pero yo sí estoy muy dolida, sí os dejo con esto. Estoy muy dolida porque eh, no creo que hay formas y creo que también hay datos que no son correctos si se extrapolan. Y, y decir algunas cosas que he escuchado ahora en la última parte me duele. O sea, no me importa desde un punto de vista de egos, porque se puede decir de verdad. O sea, vivimos en un mundo libre, pero sí me duele porque yo sí tengo compañeras que han vivido y viven cosas muy duras, que no tienen las ayudas que se dicen, son muy extrapoladas las cosas que se han dicho, esto de las ayudas, que las mujeres tienen más ayudas, son cosas que he escuchado decir a Vox, a Meloni ahora mismo, y me duele muchísimo porque es ingenuo decirlo de una cierta manera, es dogmático. Y a mí, la verdad que, o sea, esto de las falsas denuncias que hemos intentado explicar miles de veces en un montón de países cómo es y que se sigue diciendo esto. Y pues en Italia acaban de ser asesinadas dos chicas súper jóvenes y está moviendo muchísimo el movimiento feminista porque sí habían denunciado y sí se habían tomado como cosas no muy graves. O sea, quiero decir que yo creo que hay que tener cierto cuidado en un sentido de cariño en decir ciertas cosas, porque hay mujeres que sufren por ello, y sí son muchas. Y esto es un fenómeno, no es un caso o dos o tres, pero bueno, cada uno hace un poco lo que siente en su cuerpo. Sí, como Julia refirió a mí, yo necesito responder a Pero las partes que refirió a mí, porque hubo ataques No, personales, no es un nos dijo ataque. dogmática, sí, dijiste dogmática. Lo que duele o no duele, muy o el rápido, por favor. cariño que nos despierta algo o no, no va en un debate. En un debate uno tiene que respaldar lo que dice con evidencia empírica. Claro, sí, Matan evidencia a 10 empírica. hombres por cada mujer que asesinan en todo Occidente. ¿Por qué las muertes de las mujeres valdrían más que la de los hombres? Nadie lo ha dicho. Es justamente esta la cuestión de los Lo que le movimientos. pasó a tus No se ha amigas dicho es esto. evidencia anecdótica. Acá hay que respaldar lo que uno dice con estudios Claro, empíricos. por Dejé la supuesto. bibliografía y estás invitada a hacer lo mismo. Bueno, pues muchas gracias a las dos, de verdad. El chat está que arde, os lo podéis imaginar, tanto por un lado como por otro. Pero yo creo que nos tenemos que quedar con lo positivo. Lamento si alguien se ha sentido incómodo, le ha sentado mal lo que se ha dicho aquí. Yo simplemente quería organizar un debate para oponer ideas, hablar de ello, reflexionar, que creo que